Buenos días, en esta ocasión voy a hablar acerca del flujo sanguíneo renal. Bien, vamos con el flujo sanguíneo renal. En un hombre adulto de 70 kilogramos, el flujo sanguíneo a los riñones es de 1100 mililitros sobre minuto. Los riñones reciben el 22% del gasto cardíaco, a pesar de solo ser el 0,4 del peso total del cuerpo. ¿Y a qué se debe esto? El objetivo del flujo renal adicional es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular. La filtración glomerular es necesaria para la regulación precisa de los volúmenes de líquido corporal y las concentraciones de solutos. Bien, ahora vamos con el flujo sanguíneo renal y el consumo de oxígeno. Los riñones consumen el doble de oxígeno y tienen 7 veces más flujo sanguíneo que el encéfalo. Una gran filtración de oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales. Si el flujo renal y la filtración glomerular se reduce y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y consume más oxígeno. El consumo renal de oxígeno no varía en proporciones con la reabsorción tubular renal de sodio. Bien, ahora vamos con los determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales. La presión de la arteria renal y la presión de la arteria sistémica son relativamente iguales. La presión de la vena renal está entre 3 y 4 milímetros de mercurio. La resistencia vascular se encuentra en 3 puntos: en las arterias interlobulares, en las arterias aferentes y en las arteriolas eferentes. Un incremento de la resistencia de cualquiera de los segmentos vasculares tiende a reducir el flujo sanguíneo y viceversa. Es decir, un descenso de la resistencia de cualquiera de los segmentos vasculares tiende a aumentar el flujo sanguíneo, siempre y cuando las presiones de las venas y las arterias sean constantes. Los riñones poseen el mecanismo de autorregulación. Esto quiere decir que el flujo renal más la filtración glomerular son constantes y están entre 80 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial. Bien, ahora vamos con el flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal. Es muy bajo comparado con el flujo de la corteza renal. El flujo sanguíneo de la médula renal supone el 1 y 2% del flujo sanguíneo renal total. La corteza renal recibe mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo de la médula proviene de una porción especializada del sistema capilar peritubular llamada vasos rectos. Bien, ahora vamos con el control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo local. Los determinantes de la filtración glomerular son más variables y están sujetos al control fisiológico y son la presión hidrostática glomerular más la presión coroidosmótica. Estas variables están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autocoides. Aquí podemos ver una tabla en la cual se resumen las hormonas y los autocoides. Bien, ahora vamos con el flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal. Es muy bajo en comparado con el flujo de la corteza renal. No, la intensa activación del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular. Debido a la fuerte inervación de las fibras simpáticas, la activación de las fibras simpáticas puede contraer las arteriolas renales y reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Los nervios simpáticos renales parecen más importantes para reducir la filtración glomerular durante los trastornos agudos y graves que duran de varios minutos a unas pocas horas. En una persona en reposo, el tono simpático ejerce influencia sobre el flujo sanguíneo renal. A continuación, hablaré sobre el control hormonal y por autocoides de la circulación renal. La noradrenalina y la adrenalina y la endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y reducen la filtración glomerular. Son hormonas liberadoras por las glándulas suprarrenales. Las concentraciones de estas hormonas van paralelas a la activación del sistema nervioso simpático. La adrenalina y la noradrenalina ejercen una escasa influencia sobre la hemodinámica renal, excepto en condiciones extremas. Aquí podemos ver un esquema de la noradrenalina y la adrenalina. La endotelina es otra hormona vasoconstrictora. Cuando se secciona el endotelio del vaso, se libera este vasodilatador. Bien, la angiotensina 2 contrae preferentemente las arteriolas eferentes a la mayoría de los estados fisiológicos. La angiotensina 2 está presente en todos los vasos. Las concentraciones de angiotensina 2 aumentadas elevan la presión hidrostática glomerular mientras reduce el flujo sanguíneo renal. Sin embargo, esto no puede mantenerse sobre el tiempo y para esto lo cual se secretan dos hormonas: el óxido nítrico y las prostaglandinas. Bien, el óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta la filtración glomerular. El óxido nítrico es liberado por el endotelio vascular. Es importante porque permite la vasodilatación de los riñones, lo cual hace excretar cantidades normales de sodio y de agua. Las prostaglandinas y la bradicina reducen la resistencia vascular y tienden a aumentar la filtración glomerular. Las prostaglandinas PGE2 y la PG12 y la bradicina aumentan el flujo sanguíneo renal.
Al oponerse a la vasoconstricción de las arterias diferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a evitar las reducciones excesivas del flujo glomerular y el flujo sanguíneo renal. Gracias.